Bendito Elohim. Bueno, me llamó mucho la atención hoy el tema de la parashá Vayera. Yo le envié el chat, decía Cayera, pero es con V, no con C. Ahí tuve un error. Vayera, dice y vio. Amén. Esta parashá está relacionada con el contrato del ser humano, de Elohim con el ser humano más bien. La forma de vida de su pueblo, de cómo debe mantenerse en relación a sus preceptos y a la obra que él estableció desde el principio. Amén. Entonces vamos a perfeccionar ciertos detalles que son de una palabra muy importante que es la justicia. ¿Ok? De la justicia viene la justificación y de la justificación viene una formación que es el ser justo. ¿Ok? Cuando dice la palabra el justo vivirá por fe, implica muchas cosas. Entonces queremos hacer una definición o encontrar la definición de todas las cosas para que podamos tener un conocimiento mayor en relación a este tema. Amén. Entonces iniciamos diciendo que es la justicia. ¿Ok? En términos bíblicos, porque entendemos que la justicia está expresada en varios puntos, ¿ok? Incluyendo el tema judicial o el tema legal. En realidad no está amparado en un tema legal, pero pues así lo ha hecho la sociedad. La justicia es la conformidad con la instrucción y la moralidad de Elohim. ¿Ok? Lo que implica tanto un estado de rectitud ante él como una conducta correcta hacia los demás. Amén. Por eso hablamos de justicia social. Eso es lo que se llama sedaká. Ok, justicia en hebreo es sedaká. Entonces, este es el término más exacto de lo que significa la justicia. La conformidad con la escritura o con la instrucción de Elohim y su moralidad, que implica tanto un estado de rectitud ante él como una conducta correcta hacia el prójimo. Amén. Ahí estamos hablando de las dos tablas de la Torá. ¿Ok? Se describe como vivir según su voluntad. Lo que se obtiene a través de la emuná en Yahshua HaMashiach, quien otorga su propia justicia, que es la de Elohim, porque sabemos que Yahshua es Yahweh, perfecta a quienes creen, perdonando los de sus pecados. ¿Ok? Entonces, en 2 Corintios 5:20 tenemos una palabra en relación a eso. Y pues yo puse la Biblia aquí para que lo busquemos también y tengamos esa oportunidad de compartirlo todos. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en el nombre de Mashiach, como si Elohim rogara por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Mashiach, reconcíliense con Elohim. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos sedaká, justicia, de Elohim en él. Amén. Entonces la justicia es mucho más allá de lo que significa una justicia legal en este sentido natural en el cual nosotros hemos vivido en nuestra naturaleza, ¿no? Entonces en Yahshua nosotros somos hechos justicia de Elohim en él. Amén. ¿Qué es la justificación? Ya sabemos lo que es la justicia. La justificación o justificar. ¿Qué es justificar? ¿O qué es justificación? La justificación es el acto de Elohim por el cual declara justo a un pecador. ¿Ok? La justificación es el acto de Elohim por el cual declara justo a un pecador.
Ya lo vimos en 2 Corintios 5:20. Fuéramos hechos justicia de Elohim en él. Dice, a través de la emuná en Yahshua HaMashiach. Esto implica que la culpa del pecado es transferida al Mashiach y su justicia es acreditada al creyente, otorgándole una nueva posición ante Elohim. ¿Ok? Entonces, justificación es darle a alguien algo que no merece como un regalo. ¿Ok? Para pertenecer, en este caso, en este sentido, al reino de Yahweh. Recibimos la justicia. Amén. La justicia, que sabemos ya que es la formación, la forma de ser o la moralidad de Elohim, ¿ok? Para nosotros ser como Él. Ser justificados es no tomar en cuenta nuestro pecado, sino que a través de Mashiach recibimos, ¿ok?, la justificación. Amén. Que nos acerca a Elohim. Es decir, eso es un regalo del Todopoderoso. ¿Ok? Entonces no significa que una persona, y escuche esto, la justificación no significa que una persona se vuelva internamente justa. Por eso la fe no puede ser sin obra. Porque una persona, aunque reciba la justificación, puede decir que no. O puede vivir su vida de manera secular sin tomar en cuenta la justificación que el Eterno nos ha dado. Amén. Entonces, la justificación es declarada como tal para todos, ¿ok? Para todos, para que todos la recibamos, aunque no lo hayamos merecido, ¿ok? Aunque no lo hayamos merecido. Sigo acá. La justificación entonces es declarada como una justificación, ¿ok?, liberada de la condenación y restaurada a la comunión con el Todopoderoso. ¿Ok? Entonces siempre el ser humano que es encontrado culpable no puede tener justificación. Es decir, no hay ninguna persona que se pueda justificar a sí mismo. ¿Ok? Por cuanto somos pecadores desde el principio. En Génesis 44:16 dice, es un ejemplo, porque delante de Elohim todos somos expuestos. Entonces dice Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa, porque pues lo tomaron como si fueran culpables de algo que estaba planeando José en este sentido. Pero la frase de Judá está basada en que una persona cuando es hallada culpable no tiene forma de justificarse a sí mismo. Nosotros como creyentes, como seres humanos, antes de ser creyentes, no teníamos forma de ser justificados. Amén. Es decir, no podemos tener la formación de la justicia, por cuanto somos pecadores delante de Elohim. Amén. También Job 25, hubo un escenario en Job 25, verso 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Elohim? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es decir, el hombre desde su nacimiento no puede justificarse. ¿Ok? Ser sadik, ser justo es, procede de una formación de santidad o en santidad. Por lo tanto, nosotros con la naturaleza en la cual nosotros nacimos, no podemos ser justificados en nuestra forma de vivir. Amén. En Job 9:19, vamos a buscarlo también, Job 9:19, dice, en Job hay muchos escenarios en este sentido, dice,
si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte, hablando de Elohim. Si de juicio, ¿quién emplazará? ¿Ya? Si yo me justifico, me condenaría mi boca. Si me digo perfecto, esto me haría inicuo. Amén. Entonces, otra vez, el ser humano no puede justificarse en ningún punto de su vida. ¿Ok? Tampoco un hombre puede justificar a otro. Como dice el mismo Job, capítulo 33, verso 32. Es decir, que para nosotros ser justificados por Mashiach, no puede ser Mashiach un ser humano común. Amén. No puede ser Mashiach un ser humano común. En Job 33, 32, Eliú creo que era que estaba hablando. Eliú dice, si tienes razón, respóndeme, habla, porque yo quiero justificar. Amén. Entonces, hay un punto del ser humano que piensa que puede hacer esto, pero el ser humano no puede justificarse ni justificar tampoco a nadie, por cuanto todos estamos en la misma situación, como lo dijo el Shaliach Shaul en el libro de Romanos. Hemos concluido que tanto judíos como los no judíos, todos son pecadores. Amén. Salmo 143, verso 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Amén. No se puede justificar. Un ser humano no se puede justificar. La obra de Mashiach nos lleva a recibir esa justificación, y esa justificación para nosotros es gratuita. Amén, pero costó sangre. Es como el ejemplo que hemos dado de los platos de comida. En una casa hay 4 personas, se sirve cierta cantidad de comida. De repente la mujer decide hacer más comida, 6 platos más, 7 platos más. Y cuando llega el esposo le dice, oye, pero ¿por qué hiciste tanta comida? Entonces, ¿cuál es la justificación de haber hecho tanta comida? Bueno, porque hicimos 7 platos más para estas personas que no habían comido. ¿Ok? A las personas que comieron no les costó nada, es gratuita. Vinieron a buscar la comida, se la comieron, pero le costó a la persona que lo hizo. ¿No es así? Bueno, así es la justificación. Así es la justicia que el Eterno nos da. Costó sangre. Y a nosotros nos es dada, no importando en dónde estábamos, o siendo judíos o siendo gentiles. Por eso que dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, porque la sedaká, la justicia de Elohim, no fue dada porque tú cumpliste o porque tú no cumpliste. Amén. Porque todo el que está bajo la Torá está en pecado, y todo el que sin la Torá vivió, vive en pecado de la misma manera. Por cuanto nos es dada una formación de ser justo para que podamos ser parte de ese plan de salvación. En Romanos 4:13 dice, voy a poner aquí Romanos 4 porque hay varios versos. Romanos 4:13 dice, ¿por qué? Porque no por la Torá le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la emuná. ¿Ok? La emuná no puede estar separada de la palabra del Todopoderoso. ¿Ok? Sin embargo, hay 2 escenarios, tanto el que cumple mandamientos como el que cree en fe. Y una persona que cumple mandamiento y no va hacia la justicia no puede ser salvo. Y una persona que tiene fe y no fundamenta su fe en la palabra tampoco puede ser salvo, porque de ahí vino Mashiach. ¿Ok? Dice, porque si los que son de la Torá
son los herederos, van a resultar la emuná y anulada la promesa, pues la Torá produce ira, pero donde no hay Torá tampoco hay transgresión. Por lo tanto, es por emuná, para que sea por gracia, favor, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la Torá. La Torá, cuando habla aquí para la que es de la Torá, es para los judíos o para los de Israel, sino también para la que es de la emuná de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amén. Delante de Elohim, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si son, como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Es decir, el obedecer a Elohim le fue contado por justicia. Le fue contado para recibir la salvación. Amén. Para vivir conforme a la voluntad del Todopoderoso. Por obedecer. ¿A qué obedeció Abraham? A la palabra de Elohim. Amén. Es decir, el Eterno se presenta y le dice, sacrifica a tu hijo. Y él no dudó, él fue en marcha para hacerlo. Amén. Entonces su fe estaba basado en lo que el Eterno le dijo, no en la promesa, sino en lo que el Eterno le dijo que debía hacer. Entonces la fe no puede estar fundamentada en nada, tiene que estar fundamentada en una obediencia. Nosotros tenemos que ser obedientes para que nuestra fe tenga un propósito y tenga el resultado de la justicia. Amén. Entonces dice aquí, sino también que con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yahshua nuestro Adón, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Amén. Por nuestra justificación. En 1 Corintios 1:29 dice, 1 del 29 al 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él están ustedes en Yahshua HaMashiach, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, kedushá, santidad, y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Adón, porque es en el Adón que nosotros recibimos toda esta bondad de Elohim. Sabiduría, temor a Yahweh. Amén. Justificación, la vía de salvación. Santidad, santificación es la kedushá. Amén. Apartados para él. Y redención, recibiendo la vida eterna. Amén. Entonces la forma de ser justificados es yendo en obediencia. Y ahora vamos a ver eso, ahora vamos a ampliarlo un poco más. En Santiago 2:14, primero Gálatas 2:15. Vamos a buscar Gálatas, que hay muchas informaciones en Gálatas. Gálatas 2:15 dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por los mandamientos de la Torá, sino
por la emuná en Yahshua HaMashiach, nosotros también hemos creído en Yahshua HaMashiach para ser justificados por la emuná de Mashiach y no por los mandamientos de la Torá, por cuanto por los mandamientos de la Torá nadie será justificado. Amén. Esta frase o esta información que está aquí hay que entenderla muy bien. Donde el Shaliach está diciendo aquí, nosotros somos judíos, ¿ok? Nosotros somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles, ¿ok? Sabiendo que el hombre no es justificado por los mandamientos de la Torá, significa que aunque la persona trató o vivió cumpliendo los mandamientos, no fue por esa razón que recibió el regalo de Elohim, ¿ok? Sino que su emuná, su fe, que es creer, confiar, ¿en qué? En la sangre de Mashiach, ¿ok? Y obedecer a ese mandamiento, a esa vía, entonces recibe la justificación, ¿ok? Mas no dice, no cumplas más la Torá, sino que al tú estar en la Torá, aún Mashiach te es revelado, ¿ok? Para que entiendas que por su sangre es que eres salvo. Amén. No es porque cumplimos el Shabbat que somos salvos, sino que como somos salvos, entonces cumplimos el Shabbat. ¿Ok? Porque Yahshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Ok? Porque no puedo fundamentar mi fe en el vacío. Sin mandamientos no puedo tener fe. ¿Ok? Porque la fe es obediente y tengo que obedecer a algo. Para eso tengo que ser un sadik, un justo. ¿Cómo voy a ser justo si no sigo los mandamientos de Elohim? La sangre de Mashiach, la justificación está allí, como lo leímos al principio. Ahí está la justificación. Pero la persona si quiere lo toma o no. Eso es lo que ellos le llaman el libre albedrío, pero es realmente la forma de rechazo, ¿ok? A la voluntad del Eterno de que todos nos salvemos. Entonces, el Shaliach no está diciendo aquí, toda esta gente que iba tras la Torá, pues no se van a salvar. Él está diciendo, bueno, si tú tomas eso como tu única vía y no entiendes que es la sangre de Mashiach que te libra de todo mal, entonces no vas a ser justificado. ¿Ok? Por eso que él decía, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es si no reconoce la sangre de Mashiach. Eso es lo que significa. ¿Ok? Por eso decía, nosotros judíos de nacimiento, él está diciendo, nosotros que tenemos la Torá desde el principio, sabiendo que el hombre no es justificado por cumplir los mandamientos de la Torá, sino por la emuná en Yahshua HaMashiach, nosotros también hemos creído en el Mashiach para recibir esa justificación. ¿Ok? Por la emuná en Mashiach y no por cumplir los mandamientos, por cuanto por los mandamientos nadie será justificado. Si buscando ser justificados en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Mashiach, siervo del pecado, en ninguna manera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puede ser a través de un hombre. Ya lo leímos arriba. Ningún hombre puede justificar a otro. Aquí está hablando que en ninguna manera puede ser Yahshua ministro de pecado. ¿Por qué? Porque él es divino. ¿Ok? Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Ok? Porque yo por la Torá soy muerto. ¿Por qué? Porque la Torá me dice dónde está el pecado. ¿Ok? Con el propósito, entonces dice, porque yo por la Torá soy muerto para la Torá a fin de vivir para Elohim. Con Mashiach estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí.
Por eso tengo la justificación, porque su sangre está sobre mí, sin yo haber pagado por eso. ¿Ok? Incluso el judío, solo reconociendo, pero no es una cosa de reconocer y living la vida loca. Ya yo lo reconocí y ahora me voy a hacer mi día por ahí y ya. Y cuando la persona perece, está en el cielo con el Señor. Es una mentira de Hasatán, así no funciona. Para eso tienes que ser justo. Por eso hay una definición de lo que es la justicia, ser justificado y después ser justo, porque es una formación, ¿ok? Entonces dice el 21, no desecho el favor de Elohim, pues si por la Torá fuera justicia, fuera la justicia, entonces por demás murió Mashiach, o sea, por el gusto murió Mashiach, ¿ya? El favor de Elohim es darnos la vía de salvación. La salvación no es gratis, es la vía de salvación, porque la salvación costó sangre. Entonces leímos Gálatas 2, vamos ahora a Santiago 2, verso 14 en adelante. Porque Santiago expresa muy bien, Jacobo expresa muy bien la formación en relación a vivir en emuná. 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene emuná, que tiene fe, y no cumple mandamientos? Pareciera una contradicción, realmente no es una contradicción, es que nosotros en emuná es que cumplimos los mandamientos, no es fuera de la emuná, no es fuera de la fe, porque yo tengo que creer en la obra de Mashiach. Amén. ¿Podrá la fe salvarle? Mira lo que dice aquí. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Yo tengo fe que voy a conseguir el trabajo. Eso no es fe. Eso no tiene nada que ver con la fe. ¿Ok? Y no cumple mandamiento. ¿Podrá la fe salvarle? Porque esto es salvación. Esto no es la cosa del día a día. Porque nosotros al vivir justificadamente o al vivir en justicia o al vivir en Kedushá, tenemos todo conforme a la voluntad del Todopoderoso. ¿Ok? ¿Podrá la fe salvarte del juicio, no salvarte del día o salvarte de X cosa? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan en Shalom, caliéntense y sáciense, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, eso es un ejemplo de vida, es un ejemplo de la tierra. ¿De qué le aprovecha que tú le digas a la persona, ven Shalom, si tú sabes que van a sufrir? No aprovecha de nada. Así también la fe, si no cumple los mandamientos, no sirve de nada. Es lo que está diciendo aquí. Está muerta en sí misma. ¿Ok? Pero alguno dirá, yo tengo fe. Aquí hay ambos escenarios. Una persona que dice, yo tengo fe. Y el otro dice, yo cumplo mandamientos. Aquí están los dos escenarios, tanto el judío como el gentil. Tanto el creyente como el no creyente, tanto el que tiene la Torá como el que no la tiene. Entonces aquí dice, muéstrame tu fe sin cumplir los mandamientos y yo te mostraré mi fe por los mandamientos. ¿Ok? Porque cuando dice aquí la palabra por mis obras, está hablando de acción. ¿Y cuál es la acción? Recordemos que aquí está hablando de salvación. Y cuando dice sin tus obras, está hablando de la acción de la persona para hacer algo por su prójimo o según la Torá, para mantener la emuná conforme a lo que el Eterno estableció. Entonces esto es un mandamiento, estos son los mandamientos, porque es lo que yo debo hacer. Amén. Puso el mandamiento de amor al prójimo aquí arriba. Amén. Demostrando que
si una persona desea bien para su prójimo y sabe que tiene necesidad y no le ayuda, entonces, ¿para qué le deseas bien? Si sabes que no va a estar bien, ¿ok? Entonces es como decirle una palabra bonita simplemente, y nadie puede vivir con eso. Entonces, una persona que dice, yo tengo fe, ¿a qué? A la obra de Mashiach, ok. ¿Y qué dice Mashiach? Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles guardas? No, ninguno, no lo necesito. Sí lo necesita, él mismo lo dijo. Entonces, ¿cómo puede salvarse? ¿Cómo puede salvarse si tiene que ser sadik, tiene que ser justo? Como dice la escritura, y el justo por la fe vivirá. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces, porque aquí está definiendo entonces el primer mandamiento. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, como Mashiach lo dijo. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. Bueno, aquí está. Él está diciendo, sí, yo creo que Elohim es uno. Bien haces, ¿por qué? Está escrita en la Torá. También los demonios creen y tiemblan, además tiemblan. Es decir, saben lo que viene. El ser humano no tiembla. Amén. Entonces dice el Shaliach, mas quieres saber, hombre vano, que la emuná, sin que cumplas los mandamientos, está muerta. Y entonces le da los escenarios de nuestro padre Abraham. No fue justificado por lo que el Eterno le dijo a Abraham, porque los mandamientos es lo que el Eterno dijo con su boca. Amén. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, o sea, obedeció cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con lo que el Eterno le pidió, con sus obras, y que la fe se perfeccionó por obedecer? Amén. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, recibió el regalo de la justicia. Por cuanto obedeció, lo llevó a la vida eterna. Y fue llamado amigo de Elohim. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por cumplir los mandamientos. Y no solamente, no dice y no por la fe, sino y no solamente por la fe. Tiene que estar unido. ¿Ok? El justo por la fe vivirá. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obedecer cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y esa es la fuerza de esta verdad, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obedecer a Elohim está muerta. ¿Ok? Eso es un pasaje que define muy bien lo que es la fe y la justicia. En Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de Emuná, estos son hijos de Abraham. Amén. Y la escritura previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, voy a escribir esto acá, Gálatas 3:6. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, por sedaká, o recibió la sedaká. Sepan, por tanto, que los que son de Emuná, estos son hijos de Abraham. Amén. Y la escritura previendo, o sea, de antemano, previendo que Elohim había de justificar por la emuná a los que no tenían Torá, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén.
Somos bendecidos porque a través de esa promesa, en nuestra fe o en la fe, vamos hacia la justicia. ¿Por qué? Porque creemos a Elohim y obedecemos a Elohim y confiamos en lo que Elohim dice. Entonces, el verso 10, ¿qué dice? Porque todos los que dependen de cumplir los mandamientos de la Torah están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torah para hacerlas. Hago una pregunta. ¿Alguien en esta época puede ir a llevar corderos al altar de Yahweh? Nadie puede hacer eso. Porque incluso en la Torah está escrito. Y si estas personas que dicen que yo sigo lo que dice la Torah, no pueden ser sanados de sus pecados porque no hay templo, no hay altar, no hay un sumo cohen terrenal, no hay ninguna vía para que eso funcione. Tiene que ir a la obra de Mashiach. Por lo tanto, no pueden ser justificados ahora mismo ninguno. Partiendo por ahí, ¿ok? Partiendo por ahí. Porque a través de la sangre de Mashiach es que nosotros somos justificados. Somos redimidos de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo el creyente solamente en la Torah, con una circuncisión, puede llegar a ser justificado? No puede. De la misma manera como el creyente que tiene fe puede ser justificado si no obedece a Elohim, tampoco. Pues eso es lo que el Shaliach ha dicho en todas sus cartas. Tanto el circuncidado como el no circuncidado, si no obedecen a la obra de Mashiach, no pueden ser justificados. El verso 11 dice: y que por la ley, por la Torah, ninguno es justificado para con Elohim. Es evidente porque el justo, el Sadik, vive por Emuná. Amén. Y la Torah no es de Emuná, sino que dice: el que hace estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la maldición, que es, la maldición no es la maldición de la Torah como dice, como está esa traducción. Es una mala traducción. Lo que quiere decir es que Mashiach nos redimió de las consecuencias de no cumplir la Torah. ¿Ok? Hechos por nosotros maldición. Para que en Mashiach Yahshua la bendición de Abraham alcanzara a los que no tenían Torah, con el propósito de que por la emuná recibiéramos la promesa del Ruach HaKodesh. Bendito sea su nombre. Qué bonito. En Hechos 13:38 dice: sepan pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la Torá de Moshe no pudiera ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. ¿A qué se refiere? A los pecados de muerte. Amén. Porque estar mal con tu prójimo tú lo puedes resolver. Tú no necesitas la sangre de Mashiach para eso. Si estás mal con tu prójimo, ve allá y reconcíliate. Para eso lo tienes al frente. Amén. Dice: mira pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las contara. Amén. Bien, hasta ahí esta parte. Y entonces vamos a lo que es, ¿qué es ser justo? Amén. Ya vimos lo que es, qué es la justicia, qué es ser justificados o qué es la justificación. Y ahora vamos a ver qué es ser justo. ¿Ok? Ser justo se refiere a una persona que vive rectamente, obedeciendo la voluntad de Elohim, lo que se manifiesta en actos de generosidad, compasión, lealtad, amor, dádiva, perdón. Es la formación del Eterno. ¿Ok?
no se trata solo de cumplir las instrucciones externamente, sino de tener un corazón que ama y obedece a Elohim y al prójimo. A diferencia de la justicia humana, que es limitada, la justicia de Elohim es perfecta y se imparte por gracia, ¿ok? Es recibida por su favor a través de la emuná en Yahshua HaMashiach, haciendo al creyente una persona justa ante los ojos de Elohim, es decir, merecedora de estar al lado de él o en él. Es decir, todo este proceso lo que hace es traernos a los pies de nuestro Elohim, porque de otra manera no podemos hacer eso, ¿ok? Entonces ser justo es estar en Elohim. Estar en Elohim. Estar en Elohim significa vivir conforme a su voluntad. ¿Ok? En Malaquías 3:19 dice: la palabra de ustedes contra mí han sido violentas, dice Yahweh, y dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? Han dicho: por demás es servir a Elohim. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Yahweh Sebaot? Decimos pues ahora: muy dichosos son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Elohim y escaparon. Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre, y serán por mí especial tesoro, ha dicho Yahweh Sebaot, en el día en que yo actúe. ¿Ok? Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces les volveré y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Amén. Entonces eso es ser justo. No es que tú eres justo y tú eres un juez y tú haces una balanza de todas las cosas, no sé qué cuánto, que no, tú tienes que dar como Elohim da, ser como Elohim es, vivir como Elohim nos enseña. Amén. Por cuanto aún al pecador Elohim bendice. Nosotros no podemos ser jueces de nadie. Esa no es nuestra labor. Nosotros tenemos que buscar la forma de ser de nuestro Elohim y actuar de esa manera. Es así como somos justos. Amén. Es decir, bueno, aquí hay un chocolate, ¿cuántos somos? 8. Bueno, un pedacito para cada uno. Ah, no, pero como tú eres blanquito te voy a dar 2 pedazos y a ti te voy a dar. Aún se podría decir, bueno, esa es la voluntad del que lo tiene, pero si tú eres un tzadik, tú vas a hacer todo para todos de la misma manera. Amén. Y con el corazón abierto y amplio para que todos sean receptores de todo. Por eso recibimos el favor del Eterno. Por esa misma esencia, si nos mirara de la manera como mira el hombre, ya hubiéramos muerto. Ya hubiéramos muerto. ¿O es que no toda la gente dice allá en los lugares de las religiones: aquí está el Señor? Si estuviera ahí, te hubieran muerto. Pero no es la voluntad de Elohim, sino que vivan, que busquen la vía de salvación. Amén. Entonces vivir como justos no es una fachada, es una formación que me lleva en fe a hacer la voluntad del Eterno, reconociendo lo más preciado que tenemos, lo que nos acerca a Él, la sangre de Mashiach, por la cual nosotros no podemos desestimar nada de esa obra bendita. Amén, amén. Ser un tzadik es tener una formación, aunque nos pisoteen. Y si nosotros pudiéramos entender esto,
Si nosotros pudiéramos entender esto para saber la fortaleza que el Eterno ha puesto en sus hijos, Yahshua, estando en la tierra, no podía morir. Aún nadie lo podía matar o asesinar. Nadie podía hacer eso con Yahshua HaMashiach. Por eso Él entregó su vida, porque Él es Elohim. Nadie podía matar a Elohim. Ningún ser humano podía siquiera tocar a Yahshua si no fuera la voluntad de Él. Amén. Él entregó su vida. Él permitió que lo golpearan, que lo trataran como a una oveja al matadero. Pero ningún ser humano podía hacer eso de manera deliberada hacia Él. Amén. Ni tampoco podía morir. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él es Elohim. Amén. La única manera que Él podía hacer la obra es entregándose Él mismo. Porque aún si esa obra no hubiera sucedido, aún hoy lo estuviéramos viendo con la misma belleza, hermosura en la cual todo el mundo lo vio en aquella época. Amén. Y habrían pasado generaciones y generaciones y Él todavía estaría de pie en esta tierra. No puede morir, porque Él no peca. ¿Quién muere? El pecador. Amén. Por lo tanto, la obra de Mashiach nos lleva a entender que es la forma más genuina para el ser humano de permanecer justo delante de Yahweh y poder estar acercados a Él, hacia Elohim. Amén. Hacia Elohim, porque de otra manera no lo podemos hacer. Nosotros no podemos ser justos cumpliendo los mandamientos. Ya no hay forma de pagar por los errores, sino a través de la sangre de Mashiach. Así que ya hubiéramos perecido si fuera por solamente cumplir la Torah. Amén. Para culminar, Hebreos 10:36 dice: porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por emuná. Y si retrocede, no agrada a mi alma, dice Elohim. Amén. Entonces nosotros somos llamados para ser justos delante de Yahweh. Y es ahí la única forma que nos acerca al Todopoderoso. Ni siquiera hemos hablado de diezmos. No tiene nada que ver con eso. Pero en las religiones te dice diezma y eso te acerca más al Eterno. Mientras más da, más cerca está, vendiendo el altar. Mas el Eterno nos ha dado una formación, sabiendo que el ejemplo hacia Él, el ejemplo hacia nuestro prójimo es la parte fundamental de un creyente. Amén. Para que permanezcamos en esa vía de justicia. Amén. En esa justificación. Porque en Yahshua somos justificados. ¿Para qué? Para hacer sedaká de Elohim. Para hacer un regalo para Elohim. Entonces no desestimemos lo que hacemos en nuestra fe o con nuestra fe para agradar al Eterno, haciendo su voluntad. Tengamos paciencia, en un momento veremos cómo las situaciones cambian, pero tengo que tener comunión con Él. Tengo que mantenerme con la formación que Él me dio y me ha dado. Amén. De manera que me permita resistir, porque fuera de eso nadie puede resistir. Nadie puede resistir a ninguna cosa que hoy en día está sucediendo en el mundo. Solamente los que reconocen a Mashiach están protegidos. Todos los demás están expuestos. Recuerden que no hay abstención. No hay abstención. Yo me voy en la próxima. No, eso no existe. Hay trigo y hay cizaña. No hay más nada. Amén. Entonces busquemos la formación de nuestro Elohim,
la formación correcta para vivir en Kedusha, para mantenernos justos delante de Él, haciendo su voluntad. Repasemos mucho este tema de la justicia, de vivir en la justicia de Elohim, porque es lo que nos acerca a Él y nos mantiene ahí, esperando en Él. En Él cumplimos los mandamientos y en Él somos salvos. Amén. Por cuanto somos de Él, es decir, nadie tiene a un hijo haciendo lo que le dé la gana en su casa. Todos están en una línea de rectitud y de formación. El que se desvía, para eso está la correa. Ahí está la correa. ¿Cuántos no hemos recibido correa? Y antes, ollas. La olla agarraban la forma de la espalda. Pero ahí está, no nos pasó nada, ¿no? Hoy en día, tan felices los hijos, pura cosa social y no sé qué, y llama al 900 no sé qué para que te proteja de que tu mamá no te pegue, tu papá no sé cuánto, que no. Pero los redimidos de Yahweh, con la Torá, crecemos y nos fortalecemos. Y fortalecemos a nuestros hijos. Amén. Como dice la palabra, dice la Escritura. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. No va y viene, no se apartará. Con la palabra es genuina. Amén. Y esa es nuestra fe. Que al ellos recibir la palabra, no se aparten del Todopoderoso. Y mantengan su vida en justicia. En la justicia de Elohim. Para que vean días buenos. Y ese es un deleite, familia. Es un deleite. No importando qué suceda ahora mismo. Nosotros miramos al trono del esplendor de Yahweh. Miramos al blanco, como se dice. Fortalezcamos eso y tendremos shalom, veremos la victoria y nos mantendremos a salvo. Amén. Bendito sea Elohim. Vamos a darle gracias al Todopoderoso por este Shabbat, que Él es muy bueno. Padre amado, te damos gracias por este precioso Shabbat. Te damos gracias por tu amor y tu compasión, por bendecirnos, Abba, en este día, en esta hora, por reunirnos, permitirnos vernos, Abba, nuestros hermanos. Sabemos que muchas cosas acontecen durante esta semana, acontecieron y acontecerán, porque los días son malos, Padre eterno. Pero nuestra confianza está en ti. Nuestra justicia, Abba, es Yahshua HaMashiach. Y en pos de tu justicia vamos, Abba. Y te pido por favor que tu compasión esté sobre nosotros para que nos acerques más a ti. Para que escuches nuestras oraciones, bendito Elohim. Para que nos ayudes a tener la victoria en todas las cosas que nos suceden a diario. Que nos permitas mantenernos a salvo. Que permitas que nuestras vidas, Abba, se mantengan firmes, fuertes, fervientes, Abba, que nuestros hijos cobren fuerzas, no se desanimen, sean fortalecidos en todo, Padre, se mantengan a salvo. Rogamos por cada uno, Padre, para que tu compasión toque nuestras almas. Mira a nuestros padres, Abba, mira a nuestras hermanas, te ruego que les bendigas y les guardes. Ten rajen de cada uno, Padre. Aquí estamos para glorificar tu nombre, bendito Elohim. Recibe toda exaltación, recibe toda la gloria, el imperio, el dominio, el control de nuestras vidas, bendito Padre. Tú eres nuestro Marjá, nuestro Elohim, y en ti esperamos, en ti confiamos. Ayúdanos, Abba, a mantener nuestra casa a salvo, a mantener a nuestra familia con todo lo que necesitan, a que cada uno, Abba, reciba conforme a tu gran compasión. Abba, unge nuestra cabeza con aceite, que tu Ruach bendito venga sobre nosotros, bendito Elohim, para que permanezcamos, Abba, a salvo y protegidos y bendecidos, y que tengamos unción, que tengamos, Abba, tu favor sobre nosotros. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, bendícenos, bendícelo, bendice a nuestros hermanos. Amén, amén, aleluya. Shavua Tov.
Muchas bendiciones. Disfruten la semana.